Bien, eh, ya viendo un poco todo lo que hemos visto, la teoría que en cierto modo es bastante histórico, hay un elemento que es parte fundamental del sistema operativo que es el shell, ¿no? ¿Ya? Se conoce como el intérprete de comandos, la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. ¿Ya? Eh, entonces, su función principal del shell es interpretar comandos, ¿no? Transmitirlos al sistema y devolver el resultado. Ese es básicamente. A ver, espera. Para. Mira, esto ponle allá. Esto. Escríbele aquí. Ponlo. De la comisión tercera para poder realizar. Ya. Ni modo, se tuvo que grabar esa sección. No dio tiempo para poner pausa. Decía entonces que es el intérprete de comandos. Tú escribes un comando, se manda al sistema operativo y devuelve el resultado. Les había hablado también un poco sobre los distintos shells que existen, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos, el Bourne Shell con SH, el Bash, que es el que viene en todas las distribuciones de Linux por defecto, el Bash. Otros como el C Shell, TC Shell, TCSH, el KSH, Kshell, Conshell, Zshell, ¿no? Y a otros más. Hay un montón de shells, pero los más conocidos son estos que están aquí y el más utilizado es este, el Bash, ¿no? Después tenemos el programa de terminal, ¿ya? Que es el conocido como emulador de terminal, que es un programa que abre una ventana, te abre el shell del sistema, solo que es entorno gráfico, ¿no? Entre los más conocidos está el console y el Genome Terminal que les había comentado, ¿no? Console es de KDE y Genome Terminal es de Genome. Y el Xterm, que es uno bien sencillito, bien pequeñito, no exige muchos recursos, pero tampoco tiene grandes funcionalidades, ¿no? Entonces vamos a venirnos aquí y, bueno, puedes decir aquí opción, ¿dónde estamos? Buscar aquí console, ¿no? Sí, que es este. O en su defecto aquí buscas Xterm. Xterm. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el Xterm. No hay la opción de aquí editar, copiar nada, o sea, eso es bastante sencillo. Aquí vas a usar más teclas, combinación de teclas para poder hacer inserción, copia. Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, estos son los emuladores de terminal o también conocido como Xterminal, ¿no? ¿Ya? Que cualquier sistema cualquier distribución de Linux que tengas tiene una terminal gráfica para el shell y obviamente también tiene la consola, ¿no? ¿Ya? Para los que están ahorita en VMware pueden ejecutar esto, ¿ya? Control Alt y después le pones F1, ¿ya? Y te va a habilitar esto, ¿no? Esta ventana, ¿no? Esto sería, digamos, tienes en la máquina Linux en general, tienes una hasta 5 terminales, ¿no? O sea, el shell no gráfica, ¿no? Es el texto, terminal texto. Entonces aquí puedes iniciar sesión. Aquí voy a iniciar sesión como pública. Que me he equivocado. Ingeniero, disculpe, ¿qué comando dijo? Ejecutas Control Alt y F1. A ver, vamos a entrar como superusuario. Ya. Ya, vamos a ver. Ahí está, sí, está bien, solo que tardó en ingresar. ¿No? Entonces son las terminales que tienes. A ver, fíjense, aquí dice terminal, aquí dice TTI1, ¿no? Son las terminales que toda máquina Linux que instalas en un equipo, servidor, lo que sea, me refiero a máquina servidor o una PC, tienes estas terminales, ¿no? Tienes la terminal 1, la 2,
la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y una de ellas, la 8 en mi caso, vuelve al entorno gráfico. Entonces es Control Alt F1 para entrar a modo terminal, ¿ya? Y después con Alt vas moviéndote. F2, F1, F2, F1, F3, ¿no? Puedes tener tu sesiones iniciadas, ¿no? Separadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo estar en la raíz, y en esta terminal puedo estar en esta otra, digamos, voy a abrir otra terminal root. Voy a abrir, por ejemplo, el just, ¿no? Bueno, aquí sí no tengo cómo cambiar el idioma, ¿no? O sea, el comando que les dije, set xkbmap, cambia en un entorno gráfico. No es posible hacerlo en entorno texto, ¿no? Entonces aquí es, si lo instalaste inglés, es inglés tu terminal. Si lo instalaste español, es español tu terminal. ¿Mm? Ya esto es un poco ya más entrando a manejar y operar el sistema, ¿no? Sí, esto también es señal de que este sistema operativo es multiproceso y multiusuario, ¿no? Listo. Vamos a volver al entorno gráfico. Ya, no todos los sistemas, pero la combinación Alt F2 te habilita a la terminal, que es la barra de ejecución, ¿no? Ya. Alt F2. En la mayoría, pero sí está ya casi un estándar, es Alt F2. No entiendo la pregunta. Ya te refieres al comando. Bueno, no lo he probado. Habría que probarlo, ¿no? En terminal. A ver, vamos vamos a ver. Puede ser. Vamos a ver. Perdón, estoy con... Ya, vamos a ver. Sí, sí está bien. Ya, gracias. Sí, ese es el comando en que se llama, sería ese el entorno texto, ¿no? En consola. Bueno, continuaremos. Ya. Ya, entonces, bueno, para muchos van a empezar con sus primeros pasos, tal vez unos no, otros sí, al final todos van a empezar en algún momento, ¿no? Y bueno, tienes que entender que vas a tener una secuencia de comandos, ¿no? Que va a ser una instrucción o una orden que le vas a dar al sistema, ¿no? Y, y aquí hay un detalle de diseño de la parte de Linux como tal, ¿no? Que es utilizar los nombres más cortos posibles, ¿no? Unix en general, Unix, Linux, bueno, ahora voy a usar un poco indistinto, sigue un diseño minimalista, ¿no? Eh, que es básicamente
Lo podemos ver muy ahora, está muy como mucho en las construcciones, ¿no? Actualmente, ¿sí? ¿Cuál es la característica del minimalismo? Líneas rectas y solamente lo estrictamente necesario, ¿no? No hay demasiados contornos redondos o esos como en la época del Renacimiento o esos arte barroco, ¿no? No es así. Entonces, sigue ese diseño minimalista, ¿no? De menos es más. Y eso se puede ver también en sus comandos, ¿no? Como por ejemplo el ls, who, find, ps, grep, ¿no? Y a tantos otros que tiene, ¿no? La, la lista de comandos. Los trata de utilizar iniciales en algunos casos o nombres bastante cortos, ¿no? Por ejemplo, WC para contar. Sí, voy a subir el documento después. Sí, entonces, ese es su diseño que tienen, ¿ya? Posiblemente para algunas personas cuando vean la primera vez, no signifique nada el S, ¿no? Entonces aquí hay un detalle entre diseño, bueno, entre, digamos, hacerlo fácil al usuario y entre, digamos, darle otro tipo de criterio, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en la consola de Windows, vamos a abrir un ratito el PowerShell, ¿no? Por ejemplo, para lo que es procesos, tienes este comando que termine de cargar mi consola. ¿Ya? Este es el comando para obtener procesos en Windows. ¿Sí? Esto me obtiene la lista de todos los procesos. Y en Linux, voy a hacer de esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es P es el que me devuelve la lista de procesos, pero bueno, tengo que dar sus opciones para que pueda encontrar todos. ¿Ya? ¿Qué me voy? Que al hacer un nombre corto, no ha prácticamente utilizado iniciales de process status, ¿no? La primera persona que vea esto no va a poder inferir nada, ¿sí? Tiene que necesariamente leer y buscar qué es PS. Comando PS tiene que buscar solamente para saber qué es lo que hace, ¿no? O tal vez ejecutar el manual, ¿no? Man PS para ver qué hace, ¿sí? Para ver su manual. En cambio, en este otro entorno, fiel al estilo de Windows que tiene una interfaz que hace que sea inferible, que el usuario prácticamente le diriges al usuario, ¿no? A través de un wizard y casi, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Casi el usuario ya no revisa antes, directamente lo hace de forma automática, ¿no? Entonces, si se fijan, get, el verbo es obtener, como la traducción del verbo, y process, la traducción es proceso. Básicamente, el comando en una consola, en un shell de Windows como el PowerShell, el comando ya te dice qué es lo que hace. O sea, la forma como, el nombre del comando ya te dice qué es lo que hace, ¿no? Sí. Entonces, aquí puedes ver las diferencias, ¿no? En cuanto a diseño. ¿Sí? Sí, entonces aquí, y ahora, si se fijan, también otro detalle curioso que tiene es el hecho de que en Linux vas a tener que, bueno, al tratar de reducir el número, el nombre del comando a un valor, digamos, a una cadena más corta posible, tiene también una ventaja, ¿ya? Una de ellas es justamente que te va a obligar a revisar, ¿no? Sí o sí. No es nada es inferible, así que tienes que ver qué es lo que hace. Y segundo, también te ayuda en algo que podría decirse que es de tipo salud, ¿no? ¿En qué sentido? En que tienes que escribir menos, ¿sí? Aquí, en cambio,
tengo que escribir varias veces, ¿no? Entonces, hay mucha gente que de verdad literalmente tiene problemas, ¿no? Hay una enfermedad asociada que se conoce como túnel carpiano, ¿ya? Entonces, y son las personas que están todo el tiempo, es por estar mucho tiempo en la PC y escribiendo harto tiempo, ¿no? Puede que haya otras razones, pero bueno, obviamente está el tema de la posición y demás, ¿no? Pero afecta a la gente que está en la computadora, ¿no? Está todo el tiempo, ¿sí? En ese sentido, hasta se puede decir que a Linux es más saludable que Windows porque tengo que hacer menos escritura en cuanto a comandos, ¿no? Que si utilizar una consola como esta, donde la mayoría de los comandos son palabras bastante largas comparado con Windows, ¿no? Con Linux, como esta, por ejemplo, para obtener la lista de servicios, ¿sí? Y así, ¿no? Eso a manera de ver algunos detalles, ¿no? Bueno, así vas a encontrar comandos como ls, q, grep, pwc, no, y hay algunos que son palabritas, pero pequeñas palabras como fine, nice y otros más, ¿no? Y bueno, al final hay algo que hay que entender, es el tema del formato de los comandos, ¿no? El formato de los comandos es básicamente solo el comando. Puedes darle un comando y una opción. Puedes darle el comando y varias opciones, ¿no? ¿Ya? A ver, por ejemplo, este ejemplo de comando argumento sería más o menos como el que hicimos, ¿no? PS a X sería esto, ¿ya? Ahora, en el caso de los otros, por ejemplo, ls, vamos a decir aquí guión help. Tiene varias opciones, ¿no? Bueno. Vamos a irnos al entorno gráfico, ¿ya? Para poder subir hacia arriba. Hay formas de, pero ahorita vamos a venir aquí. Listo, ya. Hice esto, ¿no? ls guión. Recuerden que este comando es para el entorno gráfico, ¿no? Ya, entonces aquí tienes, bueno, algo que es bastante de uso común, el guión help para poder tener ayuda rápida en línea, ¿no? Y bueno, tienes distintas opciones y las opciones, algunas de ellas, el mayor uso, igual, fiel al estilo minimalista, es simplemente iniciales de letra, ¿no? Pero también para el que quiere escribir más, puedes usar, por ejemplo, en lugar de -d, colocar guión directory, ¿no? Sí, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, all, vamos a ver otras opciones. Ya, el long format no tiene el nombre largo, ¿no? Algunas sí tiene. ¿Ya? Entonces, vamos a venir aquí. Entonces, las opciones, lo más utilizado, lo más usual es usar simplemente iniciar una sola letra, ¿no? Para una opción. -L, -F, por ejemplo, -A, ¿ya? Ahora, aquí puedo hacer una combinación de opciones. Puedo combinar, quiero la opción A que lista todos, incluyendo archivos ocultos, -F que ponga la marca de tipo de archivo y -L, formato largo, ¿no? Entonces así tengo, ¿no? El F hace esto, por ejemplo, lo pueden ver aquí, todo lo que es directorio le ha colocado un slash, ¿no? ¿Ya? Y le pone todo lo que es ejecutable, un asterisco. Eso hace la opción -F. La opción -A lo que hace es, fíjense esta diferencia. Ahora voy a hacer con la opción -A, muestra los archivos ocultos. ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, un archivo .local, .dmrs. Todo lo que empieza con punto es archivo oculto, ¿no? Todo lo que empieza con punto. Puede ser un directorio, puede ser un archivo.
¿sí? Y el L me da el formato largo, ¿no? Donde me va a mostrar permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha y el nombre. Entonces, una forma de manejar es decirle formato largo, todos los archivos y, ¿qué dijimos? Y poner marcas al listado, ¿ya? Pero lo más utilizado es simplemente combinar todas las opciones en una sola, ¿no? Como esta. Y eso es posible porque son iniciales las opciones, ¿no? Entonces tienen un nombre corto y a eso facilita de que puedo hacer una combinación de opciones y todas colocarlas, ¿no? Como son letras, cada una de estas letras representa una opción, ¿sí? Entonces esa es la forma el formato de los comandos de Linux, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya. Bueno, entonces aquí hay que ver algunos detalles de Linux que son parte, digamos, importante, ¿no? Son como la base, ¿no? O ahí son detalles que son relevantes, ¿no? Como por ejemplo el caso de los puntos, ¿ya? El punto por delante es un archivo oculto. Por ejemplo, vamos a venir aquí. Voy a crear una carpetita que se llame borrame. Ahí existe, borrame 2. Ya. Voy a ir a esa carpeta, voy a cambiar de directorio, ls. ¿Ya? Entonces voy a crear un archivo oculto. Para eso voy a colocar un punto por delante. Hola, oculto.txt. Listo. Si hago un ls, no se va a mostrar, ¿no? Pero para que se pueda visualizar, tiene que tener la opción "-a", ¿no? Y aquí está el archivo. No solamente es archivos, también puede ser directorios. Por ejemplo, del, ¿sí? Entonces lo propio, ¿no? Punto del archivo oculto, ¿sí? Entonces, ese es algo clásico en Windows, ¿no? Digo, en Linux, en Unix en general, ¿no? Linux. Punto es punto y nombre de un archivo directorio es sinónimo de archivo oculto, ¿ya? Otro de que es un clásico es justamente esta vista que es con opción "-L", ¿no? El poder visualizar formato largo de los archivos, ls-l, ¿ya? Y aquí está el formato largo, ¿no? ¿Ya? Esto más adelante lo vamos a ver, o digo también, según vayamos viendo, vamos a ver detalles, ¿no? Esto es básicamente eh, los permisos, ¿no? Agrupados por el usuario, por grupo, y otros. Y este de aquí es archivo regular y aquí si tiene una letra es un tipo de archivos, ¿no? El tipo de archivos puede ser tipo bloque, tipo carácter y otros tipos, ¿no? Ah, que tendrían una definición clara por ejemplo, con un inciso C, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esto de aquí representa permisos, esto de aquí representa usuario y propietario, y esto de aquí es el tamaño, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo también más adelante o quizá cuando sea necesario y repetirlo también incluso más adelante. Porque sí es importante conocer esto, ¿ya? Vamos a poner un momentito de pausa. Rodrigo, ¿le pones pausa, por favor? Bien, entonces estamos viendo
los elementos importantes de uso frecuente, ¿ya? Entendiendo las opciones, cómo manejarlas. Y bueno, vamos a hacer un listado corto de los comandos básicos y muchos de ellos que son de uso frecuente. Por ejemplo, el find para encontrar archivos, el s para listar archivos, which where is para preguntar en qué ruta está un ejecutable y man para la ayuda. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos comanditos. Si estás con tu PC, el man, por ejemplo. Man, y yo le doy un comando ls. Me va a devolver. Aquí, bueno, me da las opciones. Le digo el 1, el manual 1 y ya está. Sí, el man tiene bien definido su formato de presentación, el nombre, un resumen, la descripción y en la descripción un detalle de cada opción, qué es lo que hace. Muchos de estos comandos que los estamos catalogando como uso frecuente o también comandos básicos son necesarios y requeridos memorizarlos, ¿no? ¿Sí? Porque son de uso muy frecuente. Ahora, hay detalles que el mismo comando te puede ofrecer que si por algún caso te olvidaras, puedes consultar, ¿no? Como por ejemplo las opciones. ¿Sí? Yo que uno conozca todas las opciones de cada comando es poco probable, porque son varios comandos y cada uno tiene distintas opciones, ¿no? Eso, eso es me refiero a que va a tener que mucho de lo que hagas en Linux tienes que memorizar, ¿no? A eso me refiero. Se tiene que memorizar y, o por lo menos tener lo básico memorizado y a partir de eso poder obtener más detalles, ¿no? Una vez más voy a usar el ls de ejemplo. El ls como comando me lo sé de memoria, ¿no? ls a menos a me lo sé de memoria. ¿Para qué sirve? Menos f también, ¿sí? Entonces sí, y sé también que como haciendo un man ls puedo obtener detalles del comando, ¿no? Detalles mucho más amplios. Y ahí puedo ampliar mi espectro de opciones de uso, ¿no? Que hace B mayúscula y demás. No todas estas opciones las voy a memorizar, son hartas opciones, fíjense, es extremadamente harto, ¿no? El ls es uno de los comandos que tiene muchas opciones. Sí, entonces pensar en memorizar todos ellos es poco probable, ¿no? Sí, entonces la mayoría o los que más usas los vas a memorizar, ¿ya? Pero no queda de otra que hacerlo, hay que memorizarlo, ¿ya? Y eso no implica, no significa que no entiendas qué es lo que hace el comando, no tienes que tener claro qué es lo que hace, ¿ya? Continuaremos. Bueno, entonces el man es para obtener el manual del usuario, ¿no? Si hay más de uno o dos tipos de manuales, te sale cuál quieres abrir, ¿no? Una vez más vamos a ir a la consola y vamos a ejecutar man ls. Entonces te dice uno, el manual 1 o el manual 1p. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a venir el otro manual, el 1. ¿Sí? Hay diferencias, ¿no? En cuanto al manual. Ahora, en algunos casos puede haber, digamos, comandos similares, ¿no? Entonces, por eso que te dice cuál opción, ¿no? ¿No? Entonces, el man es uno de esos comandos que siempre me va a ayudar a poder saber otras opciones o las opciones que tiene un comando. Seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Which y where is. Vamos a ver aquí. Ejecuten en su máquina which, where is, which ls. Y te avisa en qué directorio está el ejecutable, ¿no? O este otro, where is, ¿no? Que adicionalmente te avisa dónde está el
el manual, ¿no? Aparte de dónde está el ejecutable, te coloca el directorio donde está el manual. Sí, estos archivos que ven ustedes como .gz es el manual. Lo que hace el man es localizar este archivo y abrirlo. Y el which es similar, solo que más simple, ¿no? Solamente el binario. ¿Dónde está? PS, WC y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, fdisk. ¿Qué más? Which. Estoy como super, voy a entrar como superusuario. Es que ahí no lo encontró porque para el usuario pública no es accesible ese comando. No. Entonces, lo mismo, hay un detalle aquí también, cultura general de Unix, es el siguiente. Los binarios están en la carpeta bin. Hay otra carpeta que también es el user bin. ¿Ya? Esta carpeta. ¿No? ¿No? Son los dos principales directorios donde están los binarios. ¿Ya? Y en algunos casos, aquí, bin. Entonces son tres lugares, ¿no? Bin, user bin, y hay otro que es de cuando instalas una aplicación desde código fuente. Bin. ¿No? Ahí. Entonces, ese detalle, ¿no? Es cultura general. Entonces, todos los binarios están en una carpeta bin. Puede ser en el barra bin, pues, ¿no? User bin, ¿ya? O user local bin. Solo que este último es cuando instalas una aplicación desde código fuente. Y noten que las aplicaciones, los binarios que son solamente de uso del superusuario, como el caso del fdisk, ¿no? Por eso es que no me dejaba, no lo encontraba cuando estaba como usuario pública, tienen el denominativo de sbin, ¿no? Which fdisk, por ejemplo, sbin. Entonces, cuando vean un sbin, está haciendo referencia a binarios que solamente el superusuario puede ejecutar, ¿ya? Entonces, eso es cultura general. ¿Ya? Vamos a poner un momentito pausa. Ya. Bueno, hay otro que es el locate. Vamos a ejecutarlo. Pero no es tan usado. No está por eso marcado en amarillo. Fdisk. Ah, sí, no. Pero vamos a ver qué es lo que hace. Manual locate, no manual entry. Sí. Este lo vamos a desechar del documento. Aquí, ya, sí, este comando no es. Hay algunos comandos que son, que son parte del core, ¿no? Desde el importante, es decir, por ejemplo, cuando vieron ustedes las opciones de instalación, dice server, ¿no? En algunos distros te dice mínimo, servidor, entorno gráfico. Entonces, cuando tú te instalas un sistema operativo tipo Linux mínimo, te trae, pues, es impensable que no venga con el ls, con el man, con el ps, con el which, ¿no? Y que son los de uso frecuente, ¿no? Y hay algunos comandos que algunos los traen, otros no, como por ejemplo el locate, ¿no? Que es muy similar al which. Eso es lo que en esta versión no está disponible.
Después tienes el find, ¿no? Para poder encontrar. Y el S, impensable no utilizar el S para el sistema de archivos, para ver el contenido de un directorio. Y tienes una opción básica, que es también, la mayoría de los comandos lo implementa, que es el --help. Entonces, de cualquier comando que tengas, por ejemplo, el ls, tienes este, --help. Puedes usar --help. ps-help, ¿no? Es similar la información que tiene el man, solo que esta es la diferencia. Vamos a ver en aquí, man ps, página, el manual 1, te da una descripción aquí, te da las alternativas de comandos, ejemplos de uso. Puede variar esto, ¿no? Todas las opciones, toditas las opciones con su detalle, ¿ya? En cambio, este es bastante compacto y resumido, ¿no? Entonces tú agarras un comando, --help. Bastante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Bueno, en contenido, este es resumido, ¿no? Pero en cuanto a diseño, la diferencia sería la siguiente. ¿Ya? Que el manual, en el caso del man, es un archivo que cuando yo ejecuto el comando man se abre, ¿no? Se descomprime y se abre, ¿ya? En cambio, en este no lo puedo mostrar, pero en el caso, digamos, del --help, si ustedes si pudieran acceder al código fuente de PS, van a encontrar, hay una opción donde diga if case --help y toda esta ayuda está en el código fuente, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿No? Esto está es parte del código fuente, en cambio este es documentación que está en un archivo separado. Bueno, eso es. Sí, entonces si hay algún comando que estoy ejecutando rápido me dicen nomás, pero bueno, hasta ahorita estamos viendo los básicos, ¿no? Ya. Y bueno, aquí vamos con los comandos que son los bien elementales, ¿no? Como el ls, cd, pwd, mkdir y bueno, aquí faltaría el rm. Eh, Vamos a colocar aquí estos dos más, el move y el rm. ¿Ya? El logout y el exit. Empezaré por estos de aquí, ¿ya? El logout y el exit, que son para salir y cerrar sesión, ¿ya? Vamos a venir aquí. Le voy a poner aquí exit. ¿Ya? Y sale, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces casi son similares, ¿no? Cierran sesión. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Les dice que no es login shell. En el caso específico, utilizo exit en este caso. Ahora nos vamos a ir a la terminal texto. Aquí voy a decirle exit, ¿no? Y aquí le voy a decir logout, ¿ya? Entonces, esas serían las pequeñas diferencias. Ambos cierran la sesión. En realidad, el término más correcto es logout, ¿no? El comando más correcto sería usar logout para cerrar la sesión. El exit más es para entorno gráfico, ¿no? Claro, igual te lo cierra la sesión, pero ahí está, sí, ya lo he cerrado, ¿no? Ambos salen, ¿no? Pero lo más correcto es usar logout, ¿no? Y vamos a volver al 8. Ya, estamos aquí. Cuando estoy abro una terminal gráfica,
La diferencia es que no me va a funcionar logout. Sí o sí tengo que usar exit, ¿no? Y al final, si el exit me sirve para salir de una sesión, es lo que más se va a utilizar, ¿no? Exit para salir. Ya, seguiremos. ¿Sí? Entonces esos dos. Ahora, el LC ya lo vimos y voy a volver a colocar, ¿no? Los demás uso, los de mayor uso. Formato largo. Archivos ocultos. Y con marcas para el tipo de sistema, por el tipo de archivo, ¿no? Si es directorio, le pone barra. Si es ejecutable, asterisco. Y si es archivo regular, no le pone ninguna marca, ¿no? Hay otras más opciones como R, por ejemplo, para poder ordenar, ¿ya? O esta que también lo vamos a ver más adelante, que es para poder ver los inodes de cada archivo. Pero los más frecuentes L, que los puedo combinar L a F, ¿no? Para poder combinar tres opciones. ¿Ya? Y bien, eso, bueno, tomando en cuenta que posiblemente sí es cierto que aquí me falta otro más, ¿no? A ver, no sé si está aquí abajo. Sí, aquí está. Aquí más aumentaremos otro. La copia, ¿no? Sí, es muy probable que algunos de ustedes realmente sea la primera vez que interactúe, ¿no? Entonces, es muy posible, ¿no? Entonces, veremos estos de aquí, cambiar directorio, mostrar en qué directorio estoy y crear nuevo directorio, ¿no? Entonces, venimos aquí, pwd. Entonces, voy cambiando, este es el directorio raíz. Voy navegando, ¿no? Home. Aquí está el usuario, pública. Y así, voy navegando, ¿no? Para ir atrás, 2 puntos. ¿Ya? Puedo ir directamente, por ejemplo, a mi carpeta de trabajo usando numeral, la variable de entorno home. Me va a llevar a mi carpeta de trabajo. pwd para mostrarme en qué directorio estoy, ¿no? Estoy en home pública. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, tengo, a ver, ¿dónde estamos? Una carpeta que se llama System Call. Y aquí tengo otra carpeta que se llama System Call. pwd me dice dónde estoy. Puedo moverme directamente. Voy a la raíz. Y puedo moverme dándole toda la ruta. Esto no hay en su máquina, ¿no? Por si acaso. Estoy tomando un directorio que tengo en mi equipo. Bueno, la ventaja que tiene estas versiones como el console y demás es poder copiar, ¿ya? Y aquí también te da las opciones, ¿no? De uso de teclas, ¿ya? Pero por ahora vamos a usar esto. Y le digo después pegar. A ver, ahora voy a intentar ver si puedo pegar. No, no. Aquí nomás hay un... Listo. Puedo ir directamente a una carpeta. ¿Ya? ¿Está aquí alguna duda? Ya, no hay dudas. Ahora, hay algo que vamos a ver aquí también con CD, es el uso de los 2 puntos y del punto, ¿ya? El 2 puntos es para poder moverme a un directorio atrás, ¿ya? Voy a volver a ingresar. Listo. Estoy en este directorio. Puedo combinar, decir 2 puntos, barra, 2 puntos, barra, 2 puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es ir a, esas serían rutas relativas, ¿no? Atrás, ¿no? 3 veces atrás voy a ir.
Voy a ir un nivel atrás, después a otro nivel, después otro nivel. Listo. ¿Ya? Ya. Listo, ¿no? Está claro esto, ¿no? Esto sí suele causar un poco de confusión en algunos, ¿no? ¿Sí? Entonces es mandar a darle rutas relativas. Dos puntos, ¿no? Voy a volver a ingresar otra vez. Con el curso, por si acaso puedo ver el historial. Otra vez ingreso hasta esta carpeta. Home pública System Call, ¿no? Entonces, ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí y decirle sí, dos puntos, ir atrás y después ingresar a la carpeta System Call, ¿no? Sí, esto lo estoy diciendo, ir atrás y después a la carpeta tantos, ¿no? Podría ser algo como, por ejemplo, así. Eh, ya, public HTML, digamos. ¿Ya? Voy a ingresar aquí a mi carpeta, ¿no? Listo. Y voy a ingresar a esta carpeta, public HTML. Como haría, cd, tengo que ir dos puntos atrás, me va a llevar a System Call. Después tengo que ir a public HTML. Ah, no, es dos puntos. Ahí, ¿no? Entonces doy atrás, atrás y el directorio public HTML y así accedo directamente, ¿no? Eso es en caso de que requiera, ¿no? ¿Ya? Otro de los relativos es el punto, ¿no? Un punto significa este directorio, ¿ya? Por ejemplo, voy a venir aquí, dos puntos atrás, y voy a decir que quiero entrar a la carpeta pwd. Estoy en esta carpeta, vamos a ir atrás. Ya, quiero entrar a la carpeta pública. Entonces, le puedo decir cd pública o cd.pública. Por aquí, así. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo le digo dos puntos, es que esto que hago un nivel atrás y después una carpeta. Pero si le digo un solo punto, es este directorio, ¿no? Entonces, este directorio, carpeta pública. Bueno, en este caso, ya estoy en la carpeta pública, ¿ya? Después tenemos el mkdir para crear directorios. Voy a venir aquí a System Call. Mkdir, digamos, borrame. ¿Sí? Si quiero crear ocultos, le voy a colocar mkdir punto oculto. También puedo crear carpetas ocultas, ¿ya? Y lo mismo en el mkdir, puedo crear una carpeta, ¿no? De aquí que sea nivel atrás, dos niveles atrás, dos niveles atrás, y aquí prueba, prueba, o prueba. ¿Ya? Me ha dicho permission denied, ¿ya? Entonces, eso es por algún tipo de permiso, ¿no? Primero, para eso tendría que ver qué es lo que hace cd dos puntos barra barra me lleva a esta carpeta, ¿sí? A home. Y aquí hago un ls-l, reviso. Mejor así. La carpeta home, ls-l. Estoy en la raíz. Aquí estoy, raíz. Y aquí le digo ls-l. Entonces noten lo siguiente. La carpeta home, el propietario es usuario root, grupo root, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay carpetas que pueden pertenecer a otro usuario o
Y si no tengo permisos, no voy a poder acceder ni voy a poder leer el contenido, ¿ya? Entonces, todos los permisos vamos a ver también para que quede claro, ¿no? Es algo bastante elemental, pero eso no, que no es que sea trivial, sino que realmente es de uso frecuente, es bien básico, sí, pero se lo usa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estás revisando el LS-L y entender estos permisos es esencial y elemental. Entonces, el cambiar directorio va a tener, puede tener ciertos límites, es decir, si no tengo permiso para leer, no voy a poder entrar a esa carpeta, ¿no? ¿Sí? Y eso se define con esto, por ejemplo. Esto de aquí es el usuario. El usuario, que sería en este caso root, lee, escribe, ejecuta. Esto de aquí es el grupo. Puede haber otros usuarios que pertenezcan al grupo root. Ellos pueden leer y ejecutar, pero ya no pueden modificar. Y otros usuarios, como por ejemplo el usuario pública, sí puede leer, pero no puede modificar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo creo una carpeta, estoy modificando, estoy haciendo escritura, entonces no podría, por eso me sale permiso denegado. Pero sí puedo moverme, puedo cambiar de directorios, revisar, acceder, listar, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ya, no hay consultas, seguiremos. CD dos puntos, entonces es atrás. Puedo combinar con esto, dos puntos, sí. Ahora el punto es este directorio, ¿ya? Vamos entonces a usar, vamos a ver el otro comandito, el find, para buscar archivos. ¿Ya? Estoy en qué carpeta, en aquí, muy grande. Vamos a venir aquí al directorio de trabajo. LS. Bueno, en mi caso tengo un montón de archivos. Lo voy a decir aquí, find. Le digo la carpeta home pública menos name. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar el archivo ucr.c. ¿Ya? Va a buscar, aquí fíjense, aquí dice permission denied. Eso quiere decir que seguramente esta carpeta, el propietario es otro usuario y no puedo ingresar. Y aquí está el archivo encontrado. Ahora aquí, bueno, si eso se conoce como wildcards, ¿no? Cuando usas el asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Va a buscar todos los archivos que empiecen con UCR, cualquier palabra y que terminen en C. ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer ¿no? UCR asterisco. Todos los programas. Ah, por ejemplo, crea asterisco. ¿Sí? Entonces, todos los archivos que empiecen con crea. Cualquier nombre. Después, ¿no? Aquí tienes create thread. Aquí tienes create.os y demás, ¿no? Entonces, esto. ¿No? Está claro esto del wildcard, ¿no? Puedo decir, digamos, que empiece con asterisco y que termine en .c. Y me va a buscar todos los archivos .c. O ¿no? Que busque todos los archivos. ¿No? Bien, entonces estamos aquí. Estoy en esta carpeta pública. Voy a ir a la carpeta a System Call que tengo en mi máquina. Y voy a decir que yo quiero buscar en esta carpeta. Le digo find, puedo usar toda la ruta, ¿no? Home, pública, system call, ¿sí? Y buscar aquí, digamos, todos los archivos .txt, ¿no? Entonces estoy diciendo encontrar en la carpeta home, pública, system call, todos esos archivos. No hay ningún archivo. A ver qué archivos hay. Asterisco, solo estos. Todos los .zip, digamos. ¿Sí? Entonces aquí está claro. Puedo usar, aquí puedo usar el punto, ¿no? En lugar de todo ese texto largo, puedo decirle punto. ¿Qué es lo que haría que represente el punto? El punto representa la carpeta actual.
La carpeta actual, ¿cuál es? Es Home Public System Call. Entonces no necesito especificar que find Home Public System Call, sino directamente le digo find punto para poder decir en la carpeta donde el prompt del usuario está, desde esa carpeta buscar el archivo .zip. ¿Ya? Pues para eso se usa el punto, ¿no? Para poder indicar este directorio. ¿Alguna consulta? Ya. Bien, entonces no se olviden de esto, ¿no? El asterisco se conoce como wildcard y posiblemente algunos ya lo usaron anteriormente. Significa cualquier carácter, ¿no? Entonces cuando le pongo, por ejemplo, asterisco .zip, está diciendo cualquier palabra, pero que termine en .zip, ¿no? O podría ser al revés y decirle aquí, digamos, aquí la palabra crea y asterisco, ¿no? Aquí, name. Crea. Entonces va a buscar la palabra crea y cualquier palabra después. ¿Sí? Entonces, todo lo que empiece con crear. Eso es. ¿Alguna duda sobre el punto? Ya, vamos a ponerle pausa.